Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para la supervivencia de nuestro país, como es el tema del medio ambiente, y para ello nos honra con su presencia el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Orlando Jorge Mera. No sé si se podrá decir licenciado ya que el presidente lo prohibió. Con el ministro conversaremos acerca de los temas más recurrentes y más importantes sobre el medio ambiente y los recursos naturales en nuestro país. El panel de periodistas que tiene a su cargo el Diálogo Libre está encabezado por doña Inés Aispún, la subdirectora de Diario Libre, José María Reyes, el jefe de redacción de Cierre, Adalberto de la Rosa, editor de Ciudad de Diario Libre, y Marvin del Cid, editor de Medio Ambiente. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Orlando Jorge Mera, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ministro. Muchas gracias por la invitación, voy a sus órdenes. El tema, ya usted tiene un mes en el ministerio. ¿Cuál ha sido la experiencia de ese mes y cómo usted encontró a vuelo de pájaro el medio ambiente dominicano? Bueno, ha sido intenso, muy intenso. Se aprende algo cada día nuevo y yo pienso que el resultado en estos 30 días he podido observar y ver y palpar un gran déficit en materia de protección al medio ambiente y los recursos naturales, generado por múltiples factores, digamos en los últimos años, en donde definitivamente por determinadas razones no ha existido una prioridad como política nacional la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Entonces nos encontramos ahora en 30 días de ejercicio activo, que como consecuencia de ese mismo ejercicio, pues lógicamente han resurgido distintos temas que tienen 20, 15, 10 años que no se le ha buscado solución, al mismo tiempo de las cuestiones rutinarias y diarias que hay que atender. Yo pienso que lo más importante es que en el pasado reciente, no existía un convencimiento claro y preciso de que el medio ambiente es un tema transversal, de que afecta todas las áreas del quehacer nacional, y incluyendo la misma digamos, situación que deben tener los ciudadanos con respecto al tema de educación ambiental y con respecto a cómo desenvolverse en una vida que es complicada, compleja, pero al mismo tiempo que hay que cumplir determinados protocolos necesarios para la protección de nuestro medio ambiente. Entonces, diría que hay un déficit definitivamente en protección del medio ambiente en el país, y que nuestro rol y nuestro papel es el de colocar al medio ambiente en el epicentro de la política nacional, de política de Estado nacional, conjuntamente con distintos sectores de la sociedad civil que indudablemente han servido de guardianes del medio ambiente en el país. Muy bien, doña Inés. Ministro, en estos días Punta Catalina se da noticia por la salida del mantenimiento, pero recurrentemente es noticia por los desechos, no se sabe si es ROCAS o no es ROCAS, no se sabe si están manejando bien los residuos. ¿Qué nos puede decir? Sí, mire, lo que le puedo decir es lo siguiente. Definitivamente, por lo que yo he podido apreciar, ha habido una falta de planificación en lo que fue la construcción de esta planta, y que no se colocaron las medidas propias, necesarias para qué hacer con la ceniza que produce esta planta. Entonces, he estado en conversación con el ministro de Energía y Minas. Hay conciencia con respecto a la problemática,
y hay algunas soluciones que están en curso para poder resolver de manera definitiva. Lo que he podido tener presente es que esta ceniza puede ser usada para otras cuestiones, como por ejemplo, le pudiera interesar a quienes realizan carreteras, le puede interesar a quienes, a la industria cementera. Entonces, también hay otros países que tienen experiencia sobre ese particular de manera muy fundamental. Puerto Rico tiene una experiencia rica en ese sentido y estamos coordinando la posibilidad de visitar Puerto Rico para ver una planta similar que tienen un tratamiento propio a ese tipo de cenizas. Y yo pienso que en los próximos días debemos de buscar una solución a ese problema. De Puerto Rico fue donde nos llegó el Rocash aquella vez. Sí, pero o sea, no. Si la solución es tirárselo al de enfrente. No, indudablemente que no. O sea, estamos hablando de que en Puerto Rico hay una planta muy similar a esta y que le han buscado solución a esa situación. Muy bien, don José María. En cada proyecto importante siempre viene el cuestionamiento a medio ambiente por los permisos que se emiten. Tenemos el más reciente caso de Cotubanamá. Bueno, ahora mismo hay un debate con un aeropuerto que está en proceso de construcción en la zona de la Altagracia. En fin, la permisología es un tema de mucho cuestionamiento y siempre pone a medio ambiente en el foco de atención. ¿Cómo piensa manejar, Orlando Jorge, este tema tan espinoso? Sí, mira, es una pregunta muy interesante e importante. El Ministerio de Medio Ambiente tiene 2 viceministerios que son claves y determinantes en cuanto a su tratamiento hacia el ciudadano. Uno es el viceministerio de gestión ambiental, que es clave y determinante. Hay alrededor, así a vuelo de pájaro, de más de 100 tipos de permisos que otorga ese viceministerio. Y por otro lado está el viceministerio de suelos y aguas, que también es fundamental, que tienen que ver ambos viceministerios con la forma en cómo se conduce el ministerio frente a los ciudadanos. Usted quiere construir un centro comercial, tiene que obtener su permiso ambiental. Usted quiere construir un segundo piso en su casa, tiene que también tener un determinado permiso ambiental. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero es que la plataforma tecnológica del ministerio es sumamente atrasada y opaca, en el sentido de que no le permite al usuario, al ciudadano, saber quién tiene su expediente, cuánto tiempo le falta para obtener el permiso. Entonces, estamos trabajando en una licitación para colocar esa área que es de vital importancia, lo que es ese tema de gestión ambiental, suelos y aguas y línea verde, que son entes clave y fundamentales para la forma de comunicación del ciudadano con el ministerio. La vamos a licitar, y lógicamente con la idea de que el ciudadano pueda tener, primero, más transparencia, y segundo, conecto esto con un acuerdo que es muy importante, que se llama el acuerdo de Escazú, que permite transparentar todos los temas de permisología y de estudios ambientales, y de transparentarlo y colocarlo en las páginas de internet, con el propósito de que todo sea debidamente transparente. Entonces, ese acuerdo, República Dominicana lo firmó en el año 2018, pero no ha sido todavía ratificado por el Congreso. Por diligencias nuestras, de la Cancillería, lo remitieron a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para entonces iniciar el trámite de aprobación, que tiene que ir primero al Tribunal Constitucional y luego entonces al Congreso Nacional para fines de su ratificación. Es fundamental. Los niveles de corrupción que se daban ahí, en ese departamento, ¿cuáles eran?
Mira, yo no lo puedo precisar y calcular, pero te puedo decir que es uno de los puntos más oscuros. Es uno de los puntos más oscuros que tiene todo lo relacionado con la permisología, porque eso abarca también en el plano nacional. Entonces, ese es un tema que estamos atacando y que no vamos a permitir actos de corrupción en materia de medio ambiente en República Dominicana. Muy bien. Don Adalberto. Bien, mire, uno de los temas de estos días en los medios de comunicación ha sido el traslado del mercado de la pulga. Y el alcalde de Santo Domingo Oeste ha propuesto una parte aquí en la sede de Noviembre cerca del peaje. Pero los vecinos por ahí, usted sabe que por ahí está también el Palacio de Engombe, que es un área protegida, dicen que eso es área protegida y que no procede, de hecho hay muchos árboles ahí. ¿Cuál es la realidad? Ellos dicen que sí, que el medio ambiente ha dicho que es posible construir eso ahí. ¿Cuál es la realidad? Sí, nosotros recibimos la consulta de parte de la alcaldesa del Distrito Nacional y del alcalde de Santo Domingo Oeste con respecto al tema del mercado de las pulgas y su traslado acá a este lugar que está cerca del peaje por la sede de Noviembre. Efectivamente, técnicos de medio ambiente hicieron la evaluación y el área que se tiene prevista no está dentro del área protegida y que por lo tanto puede perfectamente servir para los fines indicados. De hecho, creo que al frente del lugar hay un área de parqueos que puede servir muy bien para las personas que asistan a este mercado de las pulgas. Ministro, áreas protegidas, el dolor de cabeza de mucha gente. Entre los ambientalistas hay un sentimiento de que se está retrasando el rescate de dos parques principales, de Valle Nuevo y Sierra Bauruco, que ahí existen resoluciones de la administración pasada. En el caso de Valle Nuevo quedó a la mitad y en el caso de Bauruco nunca se ejecutó. ¿En qué está eso y cuál es el plan suyo? Sí, bueno, lo primero que tengo que decirte, tenemos apenas 30 días. Son 30 días que tenemos y los temas son delicados y complejos. Pero por ejemplo en el caso de Valle Nuevo nosotros tuvimos una reunión primero con los agricultores, campesinos que estuvieron involucrados en el primer movimiento que hubo de su ubicación en la conocida como Villa Popi. Ahí hay distintas situaciones. Primero, y lo digo con toda franqueza, hay un tema económico involucrado, y es que las administraciones anteriores del medio ambiente se comprometieron a pagar a 300 familias de manera mensual unos montos que el Ministerio de Medio Ambiente no está en condiciones para asumirlo, porque ya eso ha pasado ya creo que 3 años, 4 años, y estamos hablando alrededor de 5 a 7 millones de pesos mensuales, cuestión que este ministerio no está en condiciones de continuar con ese compromiso, porque definitivamente no estamos en condiciones. Esos recursos deberemos usarlos para otros temas que tienen que ver con protección de los parques nacionales. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hubo un compromiso para hacer unos invernaderos. Y a la reunión que hicimos en Valle Nuevo, yo invité al director de invernaderos del Ministerio de Agricultura, estuvo presente. Él hizo un recorrido y en esta semana nos va a entregar el estudio que hizo. Entonces, aparte, hay otras alternativas que en lo personal he estado trabajando y oportunamente la anunciaremos. Pero en el día de ayer tuvimos una reunión con las entidades, las fundaciones que integran lo que sería, digamos, el comanejo del Parque Valle Nuevo. Con ellos estuvimos analizando distintas situaciones y vamos a convocar el Consejo de Comanejo de ese parque que tiene más de 3 años que no se convoca. Entonces, lo vamos a convocar para a partir de ahí entonces tomar
soluciones y decisiones claves y determinantes. Por supuesto, protección del medio ambiente, protección de los parques nacionales es lo fundamental, pero conscientes de que ahí hay un problema de un conflicto social al cual el Estado íntegramente no puede permanecer al margen de esa situación. Entonces, nosotros hemos heredado una cuestión que quizás lo hubiésemos buscado otra solución, pero el Estado como tal está obligado a buscar una solución a ese tema. Y entonces estamos trabajando en ello. Con respecto a Sierra de Bauruco, yo pienso que hay 3 parques que están en la línea de lo que tú preguntas. O sea, está el Valle Nuevo, que yo diría que Valle Nuevo es, digamos, el lugar donde mayor conflicto social tenemos. Luego está el parque de Bauruco, la Sierra de Bauruco, en donde ayer precisamente quedamos en que en los próximos días vamos a emitir nuestra opinión sobre las resoluciones ya emitidas, pero lógicamente tiene que ser, necesariamente tiene que ser la defensa de la protección de ese parque nacional. Y en tercer lugar, los Haitises, que también tenemos algunas situaciones ahí. Yo quería apuntar con respecto a esto, y pienso que es importante, porque creo que sería la mayor satisfacción personal que pudiéramos tener, y ya hemos iniciado algunas reuniones en ese sentido, que resulta que la ley de parques nacionales se emitió en el año 2004, y ahí tenemos distintas situaciones. Hay personas que tienen propiedad antes de esta ley y personas que han adquirido propiedades o han entendido tener propiedades después de la emisión de la ley. Nos hemos reunido con los funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria, le hace el registrador de títulos, director de mensura catastral, con la idea de hacer un convenio interinstitucional para definitivamente saber qué hacer ante los casos de personas que adquieren propiedades o que le venden supuestas propiedades ya con la existencia de los parques nacionales, y por otro lado la necesaria saneamiento que hay que hacer para que definitivamente, y ese sería el mayor logro, los parques nacionales puedan tener su certificado de título, que establezca que eso es del Estado Dominicano. Entonces, hemos tenido muy buena receptividad de la parte de la jurisdicción inmobiliaria y estamos trabajando en ese sentido. De hecho, en los próximos días me estaré reuniendo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el jefe jerárquico de la jurisdicción inmobiliaria, para ir caminando en ese sentido. Doña Inés. Ministro, los problemas de medio ambiente colean durante años y años y años, y tienen como 2 frentes: el problema social en Valle Nuevo por los campesinos o por los agricultores, en Bauruco son los aguacateros, que esos ya son empresarios, y en el aeropuerto de Bávaro, que antes hacía referencia a José María, son ya inversiones internacionales. En concreto, en el caso del aeropuerto, ¿cuál es su opinión sobre yo he dicho, y en eso tengo que ser lo más cuidadoso posible, estamos apoderados de 2 recursos que solicitan la reconsideración de decisiones tomadas por las administraciones anteriores, y estamos ahora mismo en el proceso de terminación de los plazos que le hemos otorgado a las partes para en los próximos días luego tomar la decisión. Pero la decisión deberá ser siempre conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Ese es nuestro norte. Muy bien, don José María. Ministro, hay un gran desafío para el ministerio. Hay una presa, por ejemplo, en Constanza, que hubo que cerrarla por nivel de sedimentación. Si usted analiza los ríos, también hay un gran problema de sedimentación y de contaminación, y todo eso es un reflejo del nivel de deforestación que se da en las cuencas altas y en las montañas. Me gustaría saber qué nivel de atención usted va a prestar a esta situación. Otros ministros han desarrollado grandes proyectos de reforestación. ¿Cómo lo va a manejar usted esto ahora? ¿Qué ha discutido usted con su equipo estratégico? Sí, fíjate, lo primero es que lo siguiente, tenemos
el área de reforestación es un área fundamental para nuestro país. Lógicamente, el COVID ha paralizado durante meses las jornadas de reforestación. Entonces, quiero anunciar que en este mes de octubre es el mes de la reforestación. Y entonces hemos anunciado, el pasado jueves, hemos anunciado junto al presidente de la República el inicio del mes de la reforestación y que vamos a sembrar, le voy a decir, nuestra meta en este mes es sembrar 352.000 árboles de diversas especies en 6.400 tareas del país. O sea, el gobierno hará en este mes de octubre distintas jornadas de reforestación y habrá una de ellas en la que participará el propio presidente de la República y distintos ministros del gobierno en esa jornada. O sea, definitivamente que la reforestación es clave y determinante para poder nueva vez levantar la foresta en nuestro país, que es clave y determinante. Entonces, dicho eso, lo conecto con uno de los problemas más fundamentales que tiene nuestro país, el agua. O sea, definitivamente nuestro país tiene que hacer conciencia, asumir conciencia de que el recurso agua es fundamental y que proviene de los bosques. En la medida en que tengamos más bosques, ahí vamos a tener el recurso agua. Entonces, yo he dicho, guardando la distancia, que tenemos que sembrar agua. Y entonces es un reto fundamental. El otro reto es la contaminación que tienen nuestros ríos. Y está, por ejemplo, el río Sama. Yo lo he visitado en 2 oportunidades y ese es uno de los temas cruciales de este ministerio, trabajar para presentar al país un plan que pueda iniciar el proceso de descontaminación del río Sama. Pero asimismo está el río Yaque, asimismo está el río Yuna. Es decir, esa es la parte cultural y económica del tema. Claro, es que nosotros desafortunadamente no nos hemos educado desde el punto de vista ambiental y que lógicamente nunca es tarde cuando dicho es bueno. Eso hay que hacerlo ahora. Ahora tenemos que hacerlo porque de lo contrario, en el día de mañana va a ser peor la solución. Entonces, hemos estado trabajando, debo decir que por ejemplo en Santiago hay un plan para salvar la cuenca del río Yaque del Norte, estamos trabajando con ellos. Aquí también en Santo Domingo con la cuenca del río Sama y también estuve en La Vega el pasado fin de semana y allí estuve compartiendo con el obispo y con distintos sectores relacionados a el río Camus y la cuenca del Yuna, que desemboca en la bahía de Samaná, que también es uno de los problemas serios que tenemos de contaminación, con la gran cantidad de plástico que desafortunadamente, plástico es los materiales que se usan para los cultivos, que también son grandes contaminadores de nuestros ríos. Entonces, este es un tema, desde mi punto de vista, que no solo debe ser del ministerio, este es un tema que tiene que ser desde el punto de vista del Estado, pero más aún, de cada dominicano, porque ahí está el presente y el futuro del país. La próxima semana se van a cumplir 4 años que el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 13/2016 que prohibía los deshuesaderos en el río Osama. Sin embargo, cuando uno pasa por los puentes, alcanza a ver barcos, que se supone que no debían haber ya barcos en el río Sama, sobre todo en la margen oriental, frente a la ciénaga de los Guandules.
uno puede contar 4 o 5 barcos que están ahí casi de manera permanente. ¿Qué ha pasado? ¿Se está violando la resolución? ¿Qué se va a hacer con eso? También la planta eléctrica que está ahí, era parte del proceso, que no se quería ningún barco, dice la resolución, ningún barco en el río Sama, sin embargo, siguen ahí. Bueno, lo primero es lo siguiente, o sea, es que la solución del río Sama tiene que ser una solución integral de todos los organismos del Estado, los ayuntamientos que están ahí, tanto Santo Domingo como Distrito Nacional, y las empresas que están en el borde del río también, y por otra parte, los barrios que están ahí alrededor del río. O sea, es que se trata de una solución integral. Debo decir que hay fundaciones y asociaciones que han venido trabajando en el curso de los últimos años sobre el río Sama, que han sido fundamentales, pero también necesitamos una política clara y definida con respecto a las entidades que están ahí. A veces no se sabe quién es que tiene control, pero eso no es por falta de voluntad, sino es que hay distintos organismos del Estado que inciden en el río Sama. Entonces, definitivamente necesitamos clarificarlo y desde el punto de vista, hasta el momento, existe una comisión del anterior gobierno que le encabeza el Ministerio de la Presidencia. Entonces, con ellos estaremos trabajando para clarificar todo este tema que es de vital importancia para el país. Entonces, ahí hay de todo en el río Sama, ahí hay de todo, o sea, ahí hay buques enterrados, barcos enterrados, ahí hay de todo. Entonces, la tarea es una tarea extraordinaria que hay que hacer. Nueva veda del pez loro. Sin embargo, la veda pasada, que fue de 2 años, que la emitió Domínguez Brito, nosotros como Diario Libre logramos documentar a mitad de la veda que no se cumplía en su totalidad, en su mayor parte, principalmente en el norte. Parecía que Codopesca y Medio Ambiente iba cada quien por su lado en esa veda. ¿Qué plantean ustedes en esta nueva veda para tratar que se cumpla realmente la misma? No, nuestra disposición es aplicar la ley, y aplicar en el sentido de los pescadores tienen que saber que la importancia que tiene esta veda a este pez, que es de vital importancia para los corales, y saber que el que no cumpla con esa disposición va a enfrentar la justicia. Falta mucho también educación, porque en esto yo quiero enfatizar, porque a veces tenemos la ley, tenemos la aplicación de la ley, pero también tenemos que educar. O sea, que hay un serio problema de educación ambiental. Debo decir que la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio ha tenido un giro dramático en los últimos 30 días, y ya hemos tenido un curso para niños y niñas que fue muy bueno por las redes sociales, y ahora venimos con el curso para los jóvenes la próxima semana, y estamos haciendo una serie de actividades. Vamos a trabajar con el Ministerio de Educación para incluir la materia de educación ambiental en el currícula, en la currícula de las escuelas, y es fundamental. O sea, la educación ambiental, existe la ley de educación ambiental, y lo que hay es que la estamos poniendo en práctica. Aquí estuvo hace un tiempo el alcalde de Santo Domingo Este, y él contaba la anécdota, no sé si alguno de ustedes la recuerda, de que yendo en bote por el río, él vio que un grupo de personas estaban haciendo un cocinado, se desmonta y ve una loma de basura al lado, y preguntó que qué pasaba con la basura. Le dijo, no, ellos no pasan a recogerla, y cuando se hace muy alta la tiramos al río.
pero hay una carencia de recoger la basura también por Claro. parte del organismo que le corresponde eso. Claro, O claro. sea que el tema ambiental no es solamente culpa del que tira la botella No, al río no. o del empresario que descarga sus residuos por ahí. No. Hay también una carencia en términos de los organismos del Correcto. Estado, el que sea, ayuntamiento, quien sea, que tampoco están haciendo la tarea. Correcto, ¿no? Ese es uno de los déficits que tenemos, de cómo volver a restablecer la institucionalidad y que cada quien sepa cuál es su rol que tiene que jugar en este proceso. Porque de nada basta con las normativas si al final de la jornada no se cumplen. Entonces es una tarea de voluntad política, pero al mismo tiempo de entendimiento del rol que debe desarrollar cada quien. Muy bien, doña Inés. Ministro, ¿y usted no sería partidario de elevar el monto de las multas y de meter en prisión al que reincide? Porque apostando a la educación nos vamos a quedar en 50 años apostando a la educación. No funciona tan rápido, pero no tenemos tanto tiempo. Y los reincidentes son siempre los areneros que extraen material de los ríos, los que cultivan aguacate en Bauruco, los que son los mismos constantemente. Entonces, ¿no sería usted partidario de subir las multas? No, yo le repito, mire, nosotros hemos tenido, estos 30 días han sido bastante intensos, pero lógicamente aquí hay un área normativa y un área de sanción que cuando ya estemos asentados, que no estamos asentados, podamos entonces ya comenzar la parte de sancionadora del Ministerio de Medio Ambiente. Y entre eso está revisión de las multas y también la aplicación de la ley, porque eso es fundamental. No, la ley tiene una espada, no solamente la balanza. Exacto. La espada tiene que caer. Correcto. Don José María. Ministro, me gustó la frase de solución integral. Yo le decía en estos días al ministro David Collado, a propósito de la publicación que hizo la revista Vogue, de la desembocadura del río Yuna en Samaná, que se necesitaba un mayor nivel de acción conjunta del Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y las alcaldías. ¿Qué nivel de acción ustedes han comenzado a planificar, o si está en proyecto con MITUR y con las alcaldías, para enfrentar de manera conjunta el problema de los ríos, desembocadura de los ríos, que debe involucrar mucho a las alcaldías, y que cuando se produce un escándalo, por ejemplo, como el que se produjo con la fotografía famosa esa, que fue publicada en la revista británica, quien se llevó el FAO fue el Ministerio de Turismo, pero representaba, diría yo, una mayor culpa para Medio Ambiente y para la alcaldía misma, que debe velar constantemente por eso. Entonces, ¿cuál es el nivel de colaboración entre ustedes? Yo diría que ese es un retrato que nos afecta a todos los dominicanos. Sí. Porque es un tema, insisto, un tema de educación. Existe una autoridad que es la que debe aplicar la ley, pero en el fondo estamos hablando de un tema de educación, sí, claro, que afecta a todos los dominicanos. Yo estuve ahí, hace como 15 días estuve visitando toda la bahía de Samaná en barco, y lógicamente muy triste ver cómo el área de los manglares de Sánchez, que tiene una bellísima playa, los turistas no pueden llegar allá por el grado de contaminación que viene del Yuna. Entonces eso es un serio problema que tenemos nosotros, pero que eso viene desde San Francisco de Macorís. Sí, claro. Desde San Francisco de Macorís viene. Entonces es una cuestión que, insisto, una solución integral. Ahora, nosotros vamos a planificar en este mes de octubre reuniones con los alcaldes, porque las alcaldías deben tener un departamento de medio ambiente, sí, que no debe ser exclusivamente, ni se puede ver como un tema de participación política de determinados dirigentes, sino que deben ser personas que tengan un grado técnico para poder hacer que esa dirección
de Medio Ambiente también pueda asumir su responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Son los ayuntamientos los que determinan el cambio del suelo. Entonces, Medio Ambiente luego podría venir a intentar resolver alguna situación, pero los ayuntamientos en su primer nivel son los que reglamentan el uso del suelo en sus respectivas jurisdicciones. En lo que tenemos la ley de uso de suelo territorial, que eso es un proyecto de ley. Entonces, necesitamos una mayor coordinación. Y tenemos muy buenas relaciones por ejemplo, con la alcaldesa del Distrito Nacional, los alcaldes de la provincia de Santo Domingo, tenemos muy buena coordinación y relación. Pero eso tenemos que traspasarlo a otras alcaldías. ¿Y con turismo están coordinados también? Sí, con turismo tenemos una reunión de trabajo para discutir algunos temas de interés entre ambas entidades. Ahora, quiero decir, por ejemplo, nosotros hemos reabierto los parques nacionales. Los principales parques nacionales son indudablemente, en términos de visitas turísticas, son los Haitises, los Tres Ojos, personalmente aquí, sí, y la Saona y Catalina, la isla Catalina. Esos son, me refiero a turismo internacional. Sí. Entonces, hemos aprovechado estos días digamos, de poca presencia turística internacional para acondicionar lo que tiene que ver con la presencia de medio ambiente en estos parques. Y estamos trabajando en ese sentido, para que juntamente con turismo pues podamos exhibir la mejor cara que tiene nuestro país. Muy bien, don Adalberto. Mire, Diario Libre hizo un trabajo sobre el Palacete de Palabé, eso aquí en Hato Nuevo, un monumento histórico de mucho valor, pero resulta que parte del área que le corresponde a ese palacete está siendo invadida por personas que construyen casitas, pero también por otro tipo de personas que parece que tienen algún poder, que están construyendo cerca del palacete. Ustedes tienen ahí un equipo de personas que se dedica a limpiar, pero no tienen mayor autoridad que, mientras eso cada vez más están construyendo alrededor de se supone que lo ha dicho Patrimonio Monumental, que eso es responsabilidad de ustedes del Ministerio del Medio Ambiente, y que efectivamente ellos confirmaron una visita, un descenso que hicieron con nosotros, de que se está ocupando áreas protegidas. No sé si usted tiene conocimiento de la situación, qué se va a hacer ahí, si realmente ya se está haciendo algo o qué. Te prometo que voy a indagar y voy a buscar solución a ese fin, porque no podemos permitir invasiones en áreas protegidas. Ministro, la semana pasada, el 28 de septiembre, usted firmó un permiso para la extracción de 15.000 metros cúbicos en una mina que es Almanza Rodríguez, en Boca de Nigua. Proyecto polémico de muchos años que ha tenido un historial de permisología y de cancelación de permisología de la extracción. 2 días después usted firma la cancelación de la extracción. ¿Qué pasó ahí? ¿No funcionaron los filtros? Lo que pasa es lo siguiente, tengo que decirlo con toda franqueza. El grado de transparencia en la permisología en ese mundo, yo no te puedo decir, tengo que decir con toda franqueza, que Orlando Jorge tenga control total de esa área. Entonces es un tema que tiene que ver con direcciones provinciales y un tema que tiene que ver con una parte técnica a la cual quien te habla no ha asumido el control en ese sentido. Entonces, cuando firmé ese permiso, que tenía todo lo que yo más o menos he pedido, que las personas a cargo me lo firmen, luego me entero
que había una decisión de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que luego había también un informe del Comité de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué decía ese informe? ¿Qué decía el Procurador de Medio Ambiente? Que esa mina tenía que cumplir con determinados requisitos. Cuando se analizan esos requisitos, nos dimos cuenta que no lo han cumplido cabalmente. Entonces, en virtud de esa nueva información que yo obtuve, pues lógicamente firmé la suspensión de ese permiso hasta tanto esa compañía cumpla con las recomendaciones que hizo la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está anexo en la decisión, en el dictamen de la Procuraduría de Medio Ambiente, que estoy hablando del mes de mayo. Entonces, estoy aquí hablando con toda sinceridad, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo intereses en esto, sino sencillamente esa información la tuve que obtener por otra vía, lamentablemente. Son realidades, son realidades que estamos enfrentando. ¿Y qué ajustes necesita hacer para que eso no pase? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a transparentar más. Necesitamos transparencia. Entonces, en los próximos días vamos a anunciar una serie de medidas relacionadas con la permisiología que tiene que ver con temas de granceras y todo ese tipo de situaciones. Porque definitivamente tenemos que tomar decisiones para evitar este tipo de cosas que son verdaderamente vergonzantes. Ustedes son uno de los ministerios más desagradables que hay en el país. Porque hace mucho tiempo aquí uno tenía un árbol en su casa y lo tumbaba y no pasaba nada. Ahora llega un inspector de medio ambiente y tiene que pelear con él y pagar una multa y buscar un permiso, etcétera. Eso pasa con las industrias que tiraban residuos al agua, eso pasa con todo el mundo. Creo que en medio ambiente hay una mayor conciencia de que es necesario preservar ciertas cosas, pero también es importante comunicarlo, es decir, que ustedes hagan una verdadera campaña de educación de por qué usted que sembró su árbol no está autorizado a cortarlo. Estamos en eso. Usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Por ejemplo, los vecinos míos que se han enterado que soy ministro de Medio Ambiente, hay un árbol que da ahí por la Fantino Falco que le ha roto las aceras y ellos están preocupados porque ha producido accidentes. Entonces me mandaron una comunicación para que querían cortar ese árbol. Entonces es la tramitación normal, propia, pero pienso que hay mayor conciencia. Sí, ciertamente. Hay mayor conciencia. Quizás son insisto, tenemos que transparentar más la forma en cómo este ministerio se conduce e informa a los ciudadanos. Pienso que hemos dado un salto importante en comparación con anteriores autoridades, pero vamos a continuar más trabajando en ese sentido. Doña Inés. Ministro, la corrupción en algunos ministerios se queda dentro, pero la corrupción en el medio ambiente nos afecta a todos, porque si usted da un permiso, ¿verdad?, para una extracción y se carga el río, una montaña, ¿no podrían tener medidas más estrictas de vigilancia, incluso con organismos externos? El tema medioambiental ha producido algo verdaderamente impresionante, y es que hay una juventud hoy día que se ha convertido en vigilantes y jóvenes que probablemente no tienen intereses en esto, sino que les preocupa el medio ambiente, y eso ha sido un gran servicio. Y por otro lado está la sociedad civil, que también ha desempeñado un rol importantísimo. Ahora, con el acuerdo que le hice referencia anteriormente, de ratificarlo nosotros, vamos a dar un paso muy importante para mayor transparencia en este mundo del medio ambiente. Y
Y definitivamente que a mí y a todos los que estamos en estas funciones nos conviene que sea así, porque el tema medioambiental nos preocupa a todos y nos impacta a todos. Entonces, es una cuestión de comunicarlo más y de darle mayor participación. Quiero decir que en los próximos días nosotros vamos a abrir unos grupos de trabajo sobre distintos temas, distintas situaciones, tanto en el ámbito de gestión ambiental, como en el ámbito de suelos y aguas, en el ámbito de los parques nacionales, para poder reunir una serie de propuestas que nos digan en qué área debemos mejorar, para entonces nosotros tomar las decisiones correspondientes, porque definitivamente esta tarea no corresponde exclusivamente a quien está ocupando la función que actualmente ocupo de manera transitoria, sino que nos compete a todos los dominicanos. Muy bien. Ministro, hay una gran expectativa con Bahía de las Águilas, ¿verdad? Ya el presidente ha comenzado a soltar algunas de las acciones que se pudieran hacer en esa zona para desarrollarla, ¿verdad? Adelantó que van a construir un aeropuerto, vi que usted estuvo por ahí visitando. Bueno, en esa zona tenemos una minera, ¿verdad? Muy cerca donde se va a desarrollar el turismo. Y entre los adelantos que ha dado el presidente se habla de la posibilidad de desarrollar un turismo de naturaleza. Unos hablan de ecoturismo, otros turismo de naturaleza. Hay una parte técnica ahí que es lo que permite, parece, construir un tipo de hoteles de cantidad de niveles o que sean, sí, o que convivan con el medio ambiente. En los estudios que ustedes están haciendo, en las investigaciones que están haciendo, me imagino que el presidente se está apoyando mucho en el medio ambiente, porque es un área muy sensible, está muy cerca de un parque. ¿Qué ustedes han recomendado ahí? ¿Qué se puede construir ahí? ¿Y a qué nivel están ya los permisos que se han estado solicitando a ustedes? No, porque estamos en la fase de preparación del proyecto, que deberá ser anunciado por el presidente en los próximos días. Pero lo que debe quedar claro es que el proyecto es desde Pedernales hasta Cabo Rojo. Son 26 kilómetros de playa, sí, que no están contenidos en las áreas protegidas. Entonces, el proyecto va a ser ahí, desde Pedernales hasta Cabo Rojo. Y será un tipo de construcción propio para ese lugar, no al igual que otros proyectos turísticos del país. Sí. Entonces, se está en esa fase. Nuestra misión en todo este propósito, porque al final del día Medio Ambiente tendrá que aprobar los permisos ambientales de esos nuevos proyectos. Y por otro lado, ¿qué queremos nosotros? Bueno, ese proyecto turístico va a fomentar las visitas a los parques nacionales, y podemos tener un cuadrante que va hasta el lago Enriquillo, sí, con todos los parques nacionales involucrados ahí, desde el lago Enriquillo hasta Bahía de las Águilas, incluyendo el hoyo de Pelempito. Entonces, habrá que acondicionar esas áreas para permitir que los turistas que nos visiten pues puedan hacerlo de la mejor forma. Entonces, la ley de medio ambiente establece y la ley de parques nacionales establece lo que se puede y no se puede construir en esos lugares. Entonces, nuestro papel es que se cumpla con la ley. Porque una de las preocupaciones de mucha gente es el nivel de impacto que van a tener esa zona en materia de visitantes. Entonces, es bueno tener en cuenta ese tipo de cosas como usted lo plantea. No, de acuerdo. Sí. Pero es un turismo que, desde mi punto de vista, será un tanto diferente al turismo que está en otras áreas del país, porque es un turismo, está buscando un turismo que sea de un nivel superior, sí, a lo que estamos acostumbrados. Yo pensaba que iban a aplicar el proyecto que dejó, según lo que se anunció en el pasado gobierno, el proyecto que habían levantado ya el gobierno de Danilo Medina. Ese proyecto es el que sirve, digamos, como matriz, como sí, madre, pero a ese proyecto se le estarán haciendo adecuaciones. Muy bien, don Alberto. Duquesa, que eso es la noticia cuando hay incendio, sigue el problema latente en ese lugar. Usted sabe que el Ministerio de Medio Ambiente encabeza
la comisión tripartita que administra este vertedero. Usted me imagino que está consciente de lo que pasó recientemente con más de un mes incendiado el vertedero. Y se prometió, Obras Públicas asumió el compromiso de Duquesa y se prometió hacer 2 rellenos sanitarios. Comenzaron, hicieron el hoyo y hoy usted va y eso está lleno de agua putrefacta. Como ministro de Medio Ambiente y como ministerio que encabeza esta comisión tripartita, ¿cuáles son los planes que se tienen en este vertedero para que no vuelva simplemente a hacer noticia cuando haya un incendio, sino que haya una verdadera solución a un problema de muchos años? Mira, yo tuve una reunión hace un par de semanas con el alcalde de Santo Domingo Norte, con el ministro de Industria y Comercio, y analizando distintos temas relacionados con Duquesa. En ese sentido, es importante que la Cámara de Diputados finalmente apruebe la ley de residuos sólidos, porque esa ley es fundamental al establecer los mecanismos mediante los cuales podremos implementarla y que van a beneficiar la situación del vertedero de Duquesa. Aparte de que hay una serie de conflictos jurídicos con arbitrajes, con los antiguos, representantes de empresas que tenían la operatividad de Duquesa, que también hemos tenido que enfrentar. Entonces, en medio de todo eso, mi mensaje es el siguiente: necesitamos la ley de residuos sólidos para buscar una solución financiera que permita resolver el problema de Duquesa para siempre. Muy bien. Don Marvin. Ministro, acaban de empezar un nuevo proyecto que a mí me emociona mucho y que le voy a dar seguimiento hasta el final. Es una amenaza. No es una amenaza, porque a mí es la liberación, posible liberación de Pepe, Juanita y Lupita, los 3 manatís que tienen ya años en el acuario. Quisiera saber qué le motivó primero a este proyecto, y la otra, entendiendo que es un proyecto largo y caro, muy, muy caro, si tienen ya un presupuesto de cuánto va a costar y cómo lo van a financiar. Bueno, mira, déjame aprovechar, antes de hablarte de eso, déjame decirte de otro tema, que también es un proyecto que está muy involucrado. Tiene que ver con los bomberos forestales. Realmente, don Adriano, yo no sabía que en Medio Ambiente había un bombero forestal. Me vine a enterar 3 días después, cuando vi un incendio por aquí por Guayguí, que me entero que hay bomberos forestales en Medio Ambiente. Entonces ahí comencé a darle el debido seguimiento, y gente muy valiosa, gente muy buena, pero carentes de la posibilidad de poder realizar ese trabajo como debe ser. Entonces, hemos tocado las puertas del sector privado, y en las próximas semanas vamos a anunciar un programa de apoyo a los bomberos forestales, en el cual el Ministerio de Medio Ambiente básicamente lo único que está haciendo es intermediario para recibir esos aportes y poderlo llevar y colocar a estos bomberos forestales en el nivel en que deben tener. Lo mismo pasa con los manatís. O sea, yo visité el Acuario Nacional, que dicho sea de paso, Medio Ambiente tiene por debajo, es decir, nada más y nada menos que el INDRI. O sea, el ministro de Medio Ambiente es el presidente del Consejo del INDRI. Tiene entonces al Jardín Botánico, al Zoológico, al Acuario Nacional y el Museo Nacional de Historia. Entonces, y también Fondo Marena. Entonces, de esas entidades, realmente la que está en una situación más crítica es el Acuario Nacional. Está en una situación bastante crítica, porque fue una obra construida en los 90 por el doctor Joaquín Balaguer, y la construcción era en ese estilo, en
la forma en que se construye en esa época. Y la situación es bastante crítica actualmente. Por suerte, digamos, su infraestructura básica se mantiene, y debo decir que tienen un gran laboratorio muy bueno que hace múltiples asuntos. Entonces, cuando lo visité, vi que los manatíes estaban ahí y ya las peceras le quedan pequeñas. Entonces, son manatíes que tienen, hay uno de ellos que tiene creo que 2 años de cautiverio, pero hay otros que tienen bastantes años. Entonces, no vamos a discutir si fue bueno o fue malo dejarlo en cautiverio, pero bueno, hemos tomado la decisión de liberarlos. Entonces, uno de ellos irá, el que tiene 2 años, irá hacia Estero Hondo. Lupita. Sí, irá hacia Estero Hondo, que es donde hay un Parque Nacional de Manatíes ahí. Entonces, hemos tocado las puertas del sector privado y hay empresas que están dispuestas a colaborar. Entonces, yo entiendo que eso le va a servir a esas empresas para poder promover sus productos en todo lo que significa ese traslado, porque no es un traslado cualquiera. Sí, sí. O sea, no es como decir... llévate ese manatí. Llévate ese manatí. No es así, no es así. O sea, ya se ha iniciado. O sea, creo que ayer se inició el proceso de, digamos, de los análisis médicos, veterinarios, el cambio de comida, porque tienen que ahora irse acostumbrándose a la comida que sería del mar, y van a estar en Estero Hondo, en el mismo mar se va a colocar una valla, Un corral. sí, que los va a proteger, porque entonces deben estar ahí por un buen tiempo hasta que se adecúen. Entonces luego podrá ser ya estar en el mar libre. Entonces, Perdón por la pregunta, ¿son parientes? no. Se fueron rescatados de diferentes lugares. Diferentes. Sí, entonces hay otros 2 que irán a Valladolid. Entonces, hemos estado trabajando en eso, y el ministerio va a contribuir con los temas relacionados a esta fase, o sea, la fase que se está haciendo ahora. El costo de veterinario, cambio de comida, pero el traslado como tal ya será asumido por empresas, porque definitivamente trasladar un manatí no es como trasladar otro tipo Una caja de cualquier cosa. Exacto. Entonces, trasladarlo tiene que ser a una hora determinada, te va a tener que levantar muy temprano en la mañana, no sé si es que de noche que lo hace. Entonces, todo ese proceso. Pero en el viceministerio de Costeros y Marinos te podrán dar la información del lugar. No quiero que se me quede esta pregunta, que nos está acabando el tiempo. El tema del agua en el Distrito Nacional, la capa freática que está toda contaminada, y cada vez que se hace un edificio de 40 pisos, tiran un hoyo para abajo para sacar el agua por ahí y no se sabe lo que se está bebiendo. Sí. Ese es un problema serio que tenemos, al cual hay que abordar con la gravedad que implica. Y en ese sentido debo informar, o sea, el presidente Abinader ha formado un gabinete del agua, y para mí ha sido de vital importancia. Nosotros formamos parte de ese gabinete, ahí se discuten todos los temas relacionados con el agua, y ese es uno de los temas que amerita, que ha sido de mayor interés. Pero como le dije, aquí hay tantos temas que tenemos que priorizar para poder buscar solución. Entonces, el agua es un tema prioritario, los residuos sólidos es un tema prioritario, la contaminación tanto del aire como del agua es un tema fundamental. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar el cambio climático. El
cambio climático, desde mi punto de vista, es probablemente uno de los mayores retos que tiene nuestro país. Porque vivimos en una isla, a veces la gente no se da cuenta, pero vivimos en una isla, y una isla que está sometida a los efectos del cambio climático. Si usted se da cuenta, por Samaná, Puerto Plata, la franja que debe tenerse entre la playa, el mar y las propiedades ya se ha ido reduciendo por un efecto del cambio climático. Entonces son realidades que nosotros tenemos que entender y comprender y buscarle solución. Entonces ese es un tema que para mí es de vital importancia. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.